Listo. Arranquemos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día vamos a continuar nuestros estudios en Romanos capítulo 9. Para poder entender lo que vamos a leer el día de hoy, tenemos que ver el contexto general de toda la carta. Y hemos abarcado los primeros 8 capítulos que apuntan a dos secciones muy importantes de la carta. La primera sección que vimos en esta carta es la sección que abarcan los capítulos 1 al 4, donde Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, una iglesia que él no conoce personalmente, se enfoca en hablarles acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué deberíamos obtener la justicia de Dios? ¿Y cómo podemos hacerlo? Soltando verdades bíblicas y ejemplos bíblicos para fundamentar esta verdad. A partir del capítulo 5 hasta el 8, Pablo se enfocó más en lo relacional, participativo, personal de nuestra fe. ¿Qué significa que ahora estemos en Cristo? Cuando estamos en Cristo ahora tenemos el Espíritu de Dios, debemos caminar bajo el Espíritu de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, somos ahora su pueblo elegido, somos aquellos que podemos en medio de los sufrimientos descansar en el Señor porque todas las cosas Él las usa para nuestro bien, etcétera, etcétera. Así que la segunda sección de la carta, capítulo 5 al 8, se enfocó más en lo relacional. Pero a partir del capítulo 9 entramos a la tercera sección importante de la carta. Esta tercera sección es una de las secciones más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Es una sección que hasta el día de hoy se discute mucho dentro del ambiente académico y dentro de los círculos teológicos que discuten estos 3 capítulos. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos en la fe que utilizan estos 3 capítulos para hablar sobre la elección y reprobación de Dios en la salvación. Vamos a ver en el contexto que realmente esta sección no se enfoca en la salvación personal o en la condenación personal y en la soberanía de Dios en ese sentido, sino se va a enfocar más en otra dirección. Pero esto muestra que hay una gran variedad y un gran abanico de interpretaciones en base a estos 3 capítulos. La tercera sección que abarcan los capítulos 9 al 11. Hagamos un repaso porque ya hemos visto la introducción del capítulo 9 de lo que Pablo intenta decir en esta tercera sección. Lo que hemos visto hasta el capítulo 8 es que Pablo está mostrando los beneficios de ser un discípulo de Cristo, los beneficios de estar en Cristo, estar en el Espíritu. Una de las cosas que Pablo dice es que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Otra bendición es que ahora somos los elegidos de Dios. Por lo tanto, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos juzgará? Dios es el que justifica, Él es el que ha muerto por nosotros. Por lo tanto, en medio de esta exclamación de amor de Dios hacia nosotros en Cristo, Pablo pasa a estar de un sentimiento o en un sentimiento muy intenso de amor de Dios a estar de un momento a otro en una situación muy triste. ¿Por qué? Porque Pablo, mientras suelta los términos de hijos de Dios, la elección de Dios o los elegidos de Dios, recuerda a su pueblo, la nación de Israel, el pueblo de Dios elegido desde la antigüedad. Por lo tanto, Pablo se llena de tristeza en medio de esto y él dice, yo quisiera ser arrancado de Cristo, ser condenado, ser maldito por Cristo, con tal de que mi pueblo se salvara. Porque a mi pueblo, a Israel, el Israel étnico, la nación de Israel, le pertenece la adopción como hijos de Dios, le pertenecen los pactos, las promesas, el culto, etcétera, etcétera. También le pertenecen los patriarcas y por medio de Israel vino el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Pablo en la introducción nos muestra su corazón, nos muestra un corazón que desea la salvación de su pueblo, la nación de Israel, de sus hermanos en la carne, porque a ellos les pertenecen las promesas. Pero lo que Pablo va a tratar de responder en el transcurso del capítulo 9, 10 y 11 es la pregunta de, ¿las promesas de Dios han fallado con respecto a Israel? Dios les prometió a Israel un montón de cosas, tierra, descendencia, herencia, el reino de los cielos, pero ¿ha fallado Dios? Porque la nación de Israel en el tiempo de Pablo, y es más, podríamos decirlo hasta el día de hoy, es una nación que le da la espalda al Mesías, es una nación que le ha dado la espalda a Jesús. ¿Cuál es la relación que hay entre los escogidos de Dios hoy con los escogidos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Las promesas de Dios a Israel fallaron? Porque si las promesas de Dios a Israel fallaron por su infidelidad, eso significa que también podrían fallar a nosotros el día de hoy. ¿Realmente han fallado las promesas de Dios?
Y Pablo se va a encargar de responder, no. Las promesas de Dios siguen estando vigentes para la nación de Israel, pero siempre en la historia de la salvación ha existido un remanente. ¿Qué significa un remanente? Un pequeño grupo de personas, un grupo que ha permanecido, un grupo que ha sobrevivido. Eso es lo que significa un remanente. Y en el contexto, el remanente puede significar un remanente que ha permanecido firme en Cristo o firme en el Señor, y por lo tanto es un remanente justo delante de Dios por la fe, pero también a veces el remanente en el contexto implica a un grupo que ha sobrevivido una catástrofe. Fueron el remanente de Israel que sobrevivieron el juicio de Dios, no en base a su justicia, sino porque es lo que quedó. Así que el remanente en el contexto bíblico es lo que queda, lo que permanece, lo que sobrevive. Y uno tiene que ver en el contexto si es alguien que ha creído o alguien que simplemente ha sobrevivido. Pablo se va a encargar de mostrarnos que Dios siempre ha tenido un remanente. Y aunque la nación de Israel en su mayoría le ha dado la espalda a Dios, las promesas de Dios no han fallado para Israel, porque hay un remanente que sí ha creído. Y esto es lo que Pablo va a tratar de responder en los capítulos 9, 10 y 11. Así que les suelto como adelanto todas estas cosas para poder entender mejor los versículos que vamos a estudiar esta mañana. Así que dicho esto, vamos a entrar al texto de Romanos capítulo 9. Vamos paso a paso, versículo tras versículo, para irle sacando el jugo a esta carta. Vamos a hacer un repaso viendo lo que estudiamos la clase anterior, los versículos 1 al 5. Y vamos a leerlo de corrido. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Este es el texto que estudiamos la clase anterior y resaltamos lo importante de amar a nuestros enemigos en el contexto que Pablo habla aquí. Pero aquí quiero agregar algo adicional que nos va a ayudar a entender mucho mejor los siguientes versículos del capítulo 9 de Romanos. Pablo está mostrando un corazón de amor y de deseo de salvación a sus enemigos, la nación de Israel en general, que en general ha rechazado al Mesías. No todo Israel ha rechazado al Mesías, pero en su mayoría sí, sobre todo el liderazgo religioso. Pablo siente un gran pesar por la nación de Israel, porque a ella le pertenecen todos estos beneficios que acaba de nombrar. Es más, a la nación de Israel le pertenece el Mesías, porque el Mesías, Jesús, Dios hecho hombre, se hizo no un peruano, no un chileno, no un venezolano, no un americano, sino un judío. Por lo tanto, a Israel como nación, en base a la elección de Dios, le pertenece todas estas cosas. Por lo tanto, Pablo sufre porque ve que el pueblo de Dios ha rechazado al Señor. Ahora, quiero aclarar algo importante en el corazón de Pablo aquí. Hay muchos cristianos que a la luz de los versículos que vamos a ver, lo interpretan como si Dios escogiera a ciertas personas para salvación y a otras personas para perdición. O sea, el enfoque que vamos a ir leyendo en los siguientes versículos, muchos cristianos lo interpretan así. Pero esto sería una contradicción al corazón de Pablo. O sea, si Dios realmente, a la luz de los versículos que siguen, escogiera algunas personas para salvación y otras para perdición porque a él se le da la gana, Pablo sería más amoroso que Dios. Porque Pablo desea en su corazón ser maldecido con tal de salvar a otros. No está diciendo, bueno, esta es la nación de Israel, ha rechazado al Mesías, ellos no han sido escogidos por Dios. Por lo tanto, Dios los ha condenado desde antes de la fundación del mundo. Ha aceptado a algunos porque Él ha querido y a otros los ha rechazado. Pablo no dice eso. Pablo dice, mi corazón se entristece porque yo quisiera sacrificarme para la salvación de todos ellos. Si ponemos a Dios en el lugar de que Él escoge a algunos para salvación y otros para perdición porque se le da la gana, Pablo sería más amoroso que Dios. Por lo tanto, sería una contradicción a lo que vamos a leer en los siguientes versículos. Así que el corazón de Pablo, en contexto, es deseo que la nación de Israel se salve. Son mi pueblo, a nosotros como Israel, nación étnica, nos pertenecen todas estas bendiciones de Dios, pero ¿la promesa de Dios ha fallado entonces? Eso es lo que piensan muchos. Dios desechó a Israel.
ya no sirve para nada Israel, las promesas ya fueron anuladas para ellos. ¿Realmente las promesas han sido anuladas para ellos? Pablo va a demostrar que no es así. Así que entremos al versículo 6 para ver cómo Pablo responde esta verdad o esta pregunta. Versículo 6. Dice Pablo: ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto no significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Este es el texto que vamos a abarcar esta mañana. Si ustedes lo han leído de corrido ahora conmigo, para muchos de ustedes quizás surgen un montón de preguntas. La primera es, no entendí nada. Por lo tanto, Horacio, no entiendo qué es lo que Pablo quiere llegar a concluir en este contexto. Así que vamos a tratar de abarcar lo más que podemos en el tiempo que tenemos esta mañana, versículo por versículo. El versículo 6, o en el versículo 6, Pablo dice, miren, yo tengo una gran tristeza por mi nación, por la nación de Israel. A ellos les pertenecen los pactos, los patriarcas, ha venido por medio de ellos Jesús, por lo tanto son mi pueblo y yo quisiera ser maldito con tal de que mi pueblo se salvara. Pero alguien podría preguntar, oh, Pablo, las promesas de Dios entonces fallaron, porque si Dios les prometió a ellos ser su pueblo, a ellos les prometió enviar al Mesías, mandar la salvación, ser luz para las naciones, pero la nación de Israel ahora ha rechazado al Mesías, ¿significa que estas promesas de Dios han fallado? ¿La palabra de Dios realmente falló? ¿Las promesas de Dios fallaron para con la nación de Israel? ¿Dios ha desechado a su pueblo porque ellos rechazaron al Mesías? Y la respuesta de Pablo es no, nada que ver. No ha fallado la palabra de Dios, sino que tenemos que entender que Dios siempre ha tenido un remanente. Las promesas de Dios son firmes, pero no significa que todo Israel sea realmente Israel. La nación de Israel, tú puedes haber nacido como israelita, puedes ser descendiente de Jacob, puedes ser descendiente de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, pero no todos los que nacen en Israel son realmente israelitas, porque la salvación no es por tu etnia, no es si tú eres israelita o eres gentil, la salvación es por medio de la fe. Por lo tanto, primero tenemos que entender lo siguiente: no todos los israelitas son realmente el pueblo de Dios, porque no todos los israelitas han puesto su confianza en Cristo. Dios es fiel a su pacto, pero nosotros muchas veces no somos fieles a Él. Por lo tanto, no todo Israel es Israel. Y Pablo va a tratar de una manera mucho más práctica, volviendo al Antiguo Testamento, explicar el punto que está tratando de enfatizar al decir que no todo Israel es Israel. ¿De qué manera? Suelta la historia de Abraham, porque en Abraham podemos ver la elección de Dios, pero también la salvación de Dios. Y miren lo que Pablo dice en el versículo 7 de esta carta y de este capítulo. Miren lo que Pablo dice. Vamos a volver a leer desde el versículo 6. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. O sea, lo que Pablo está diciendo es, cuando vemos a Abraham, tampoco vemos que Dios le haya prometido el pacto de salvación, le haya prometido traer al Mesías, le haya prometido sus bendiciones a todos los hijos de Abraham. Abraham tuvo varios hijos. El primer hijo de Abraham fue Ismael. El segundo hijo de Abraham, en base a la promesa de Dios, fue Isaac, el que va a ser el papá de Jacob. Por lo tanto, Abraham tuvo varios hijos. Es más, después de que Abraham tuviera a Ismael e Isaac, tuvo otros hijos con su segunda esposa, con Cetura, donde está Madián y otras tribus u otras naciones dentro de la descendencia de Abraham. Pero Dios no consideraba a ellos sus hijos en base a la promesa, sino eran sus hijos en la carne. Por lo tanto, la promesa vino solamente por Isaac. Así que
lo que acá está mostrando Pablo es que la elección de Dios en cuanto por dónde van a venir sus promesas es algo soberano de él. Y él no lo elige en base a la etnia nada más. O sea, alguien no podría decir, o alguien podría quizás decir, mejor lo pongo así, bueno, como yo soy israelita, yo ya soy salvo, porque yo soy descendiente de Abraham. Pablo está diciendo, es que la descendencia en verdad no limita la salvación o no otorga la salvación. La descendencia de Abraham y la promesa de Dios para traer su bendición vino en base a su elección solamente por Isaac. Pero el que responde a la promesa, el que responde a la fe por base a la promesa de Abraham a Isaac, es el que recibe la salvación. Así que la salvación no es por etnia. Y la elección no es por etnia tampoco. Porque Abraham tuvo un montón de descendientes y todos esos no tienen la promesa. Solamente Isaac. Espero que me esté dejando de entender. Lo que Pablo está tratando de decir es, Dios es soberano en elegir por medio de quién va a venir la promesa. Por lo tanto, si Dios ha elegido a Israel, volviendo al punto anterior, la promesa de Dios se va a mantener firme. Pero no es que la promesa de Dios haya fallado, porque solamente los que ponen su fe en el Dios de la promesa son aquellos que son partícipes de esa promesa. Así que las promesas de Dios a Israel no han fallado. Dios sigue fiel a sus promesas por medio de su descendencia, por medio de Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar a Jesús, pero solamente aquellos que ponen su fe en este Dios son aquellos que reciben la bendición de esa promesa. Así que Dios es soberano de elegir la nación por la cual va a venir la salvación, pero eso no quita de que Dios sea infiel a sus promesas, porque solamente aquellos que la aceptan son las que la reciben. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en palabras quizás más claras para nosotros. Así que está tomando el ejemplo de Abraham. Abraham tuvo distintos descendientes, pero no todos esos descendientes fueron hijos de la promesa. Solamente fue hijo Isaac. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Versículo 7. Dice, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto no significa que los hijos de Dios, esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si se dan cuenta, aquí Pablo está aclarando más el punto. Por esto dice, es claro que los hijos de Dios no son hijos según la carne, sino según la promesa de Dios. O sea, Pablo está enfatizando que Abraham recibió la promesa de Dios y luego su hijo Isaac fue el que recibió la promesa. Los hijos de Dios no están en base a la nacionalidad, no están en base a la etnia, sino en base a aquellos que ponen su fe en el Dios de la promesa. Aquellos que entienden la promesa que recibió Abraham, luego Isaac, y luego, obviamente, en el contexto de Pablo en general, está hablando de la fe en Jesús. Esto lo va a ir desarrollando en los versículos más abajo. Así que, en verdad, los hijos de Dios son los hijos de la promesa, no son los hijos según la carne. Es el ejemplo que Pablo está tratando de mostrar aquí. Con esto Pablo estaría enfatizando que la elección a Israel no ha fallado. Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, pero solo aquellos que reciben las promesas a Israel son aquellos que han puesto su fe en el Dios de la promesa. Esa es la idea. Hay una elección soberana de Dios en escoger por dónde va a venir la promesa, pero solo los que ponen su fe en este Dios son los que reciben esas promesas. Esa es la idea de Pablo aquí. Sé que el texto es un poco difícil y capaz no lo estoy explicando correctamente, pero espero que dentro de todo se pueda estar entendiendo. Volvamos al versículo 9. La promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, dice Pablo, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Este grupo de versículos es uno de los versículos más malinterpretados en todo el capítulo 9 de Romanos. La idea de pensamiento de Pablo sigue en este sentido. Alguien podría decir, bueno, pero la promesa ha venido por medio de Isaac porque Abraham tuvo a la esposa que Dios realmente le dio, que fue Sara. En cambio, Ismael fue hijo de Agar.
la esclava, en el libro de Génesis. Y los otros descendientes de Abraham fueron hijos de Cetura con Abraham. Por lo tanto, la promesa sí es por la etnia, porque realmente es por medio del hijo de Abraham con Sara. Pero Pablo corrige esta idea y dice, pero ojo, recuerden a Isaac. En el caso de Isaac, él estuvo casado con Rebeca, su única esposa, y Rebeca en su seno o en su vientre tuvo 2 hijos. Pero desde antes que sus hijos nacieran, desde antes que hicieran algo bueno o malo, Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. O sea que Esaú iba a servir a Jacob. Y esto fue antes de que ellos nacieran. Y Pablo aclara, porque esto muestra la elección de Dios, que no es en base a el desempeño, que no es en base a la moralidad de la persona. Es simplemente la elección de Dios. Dios ha decidido que sea por medio de Jacob y no por medio de Esaú que venga la descendencia que iba a ser el Mesías y por medio de quien se iban a recibir las promesas que le había dado para la salvación de todas las naciones. Porque recordemos que Dios le dice a Abraham en el libro de Génesis que en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Pablo está mostrando aquí es que Dios tiene una elección en la cual Él elige a algún individuo o alguna nación en específico, no para decir tú eres salvo y los demás están condenados, sino yo te elijo a ti para que tú seas de bendición para todas las naciones. O sea, la elección no es para salvación o perdición, sino la elección es para usarte a ti o usar la nación para alcanzar al mundo entero, porque Dios desea la salvación de todos. Esa es la idea de Pablo aquí. Y a Jacob lo escogió no porque Jacob tuviera algo bueno, o hiciera algo bueno o malo, o Esaú hiciera lo malo. No, la elección fue simplemente porque Dios lo deseó así. En sus planes, en su soberanía, Dios escogió que por medio de Jacob vinieran las promesas y que luego viniera por medio de su descendencia el Mesías. Esto es para bendecir al mundo, no para mostrar, yo a Jacob lo salvé, pero a Esaú lo condené desde la eternidad. No, está hablando de la elección en base a las promesas, por dónde van a venir las promesas para bendecir al mundo entero. Por lo tanto, aquí Pablo estaría reafirmando, con otro ejemplo bíblico, que Dios ha escogido a Israel porque se le dio la gana. Porque él vio en el libro de Deuteronomio de que Dios dijo a Israel, yo te he escogido, le dice Dios a Israel en Deuteronomio, no porque seas la mejor nación del mundo. Yo te he escogido porque eres la más insignificante, para mostrar mi poder por medio de ti. La nación de Israel fue escogida por Dios para hacer de bendición al mundo. Por eso es que a ellos les pertenecen el pacto, las promesas, la gloria, y por medio de ellos vino el Mesías. Esa es la idea del texto aquí. Y ahora suelto un versículo que está ubicado en el profeta Malaquías. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Este texto es uno de los textos más mal interpretados. Porque si nosotros vamos al texto de Malaquías que Pablo está citando, cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no está hablando de Jacob y Esaú como seres humanos. Está hablando de la nación de Israel y la nación de Edom. Los descendientes de Jacob son Israel, los descendientes de Esaú son la nación de Edom. Son 2 naciones y lo que Dios estaba mostrando ahí es que Dios había escogido a Israel sobre Edom para traer las promesas. Y lamentablemente los edomitas le dieron la espalda a Dios. Por lo tanto, Dios los aborrecía en ese sentido. No para condenarlos, sino porque ellos se habían rebelado contra el Dios verdadero. Y Dios había escogido a Jacob para ser de bendición para Esaú. O sea, si los edomitas venían a los pies del Dios de Jacob, del Dios de Israel, iban a ser bendecidos. Por eso en el contexto de Malaquías no está hablando de personas. No es que Dios quiso salvar a Jacob y condenar a Esaú, porque está hablando de 2 naciones. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo escogí a Jacob para ser de bendición para todas las naciones. Y en ese contexto, en esa comparación, Jacob es amado y Esaú es aborrecido. Es igual que el contexto en el cual Jesús usa la siguiente declaración. El que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Jesús con eso no estaba enseñando que hay que odiar a nuestros padres, sino que a la luz del amor que deberíamos tener a Jesús, nuestro amor a nuestros padres parece aborrecimiento. Dios amó a Jacob, amó a Israel para que esta nación sea de bendición para todas las naciones. Por lo tanto, le escogió, porque Él quiso en su soberanía. Pero no para salvación o perdición, sino para hacer de bendición a los demás. Y este es el punto de Pablo hasta ahora en la carta a los romanos. Acá hay algunas aplicaciones, quiero ver cómo voy en tiempo, estoy volando en tiempo, que podríamos rescatar nosotros. La primera aplicación que nosotros podríamos sacar nosotros esta mañana es la siguiente.
Sé que el texto no es muy aplicativo, es más que todo de teología, de entendimiento de las promesas de Dios, pero hablando de las promesas de Dios podríamos decir lo siguiente. Dios, nuestro Dios, es fiel a sus promesas. Él nunca va a fallar. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si Él te ha llamado por medio de la fe en Jesús, tu hijo o su hija, tú tienes que confiar en esa verdad. Si Él te ha dicho que para los que están en Cristo no hay condenación, tienes que creer que Él es fiel a esas promesas y que nunca va a fallar. Esa es la primera aplicación, recordar que Dios es fiel a sus promesas, que Él no falla. Por lo tanto, ¿ha fallado la palabra de Dios? No ha fallado la palabra de Dios. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Entonces, ¿por qué la nación de Israel no ha creído? Porque siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un grupo pequeño de gente que sí ha sido el verdadero Israel. Y esto no solamente entre los judíos, sino entre los gentiles también. Porque Abraham, Isaac y Jacob, bueno, aunque Abraham e Isaac, vamos a ponerlo así, no eran judíos, no eran israelitas, eran gentiles. Por lo tanto, las promesas vino por los gentiles, por Abraham y por Isaac. Jacob ya sería cambiado a Israel y entraría como la nación de Israel. Pero las promesas de Dios son para todo aquel que cree en el Dios verdadero. Y vamos a ver que es en Jesús. Por lo tanto, Dios es fiel a sus promesas. No solamente eso, también podríamos decir que Dios desea bendecirnos. Es interesante porque cuando vemos la vida de Ismael y vimos la vida de Saúl, aquellos que no fueron elegidos para ser por medio de los cuales vendrían las promesas, vemos en el libro de Génesis que ellos de todas maneras son bendecidos. Dios capaz no los eligió a ellos para hacer de bendición al mundo entero, pero sí los bendijo. Por lo tanto, la idea de pensar de que Dios aborrece a unos para perdición y a otros para salvación no se lleva en el contexto. Dios bendijo a Esaú y bendijo a Ismael, pero no los eligió para ser el medio por el cual vendrían sus promesas. Así que la salvación no es por etnia y la promesa de Dios permanece. Esa es la idea. Y por último, nosotros podemos tener nombre de iglesia, podemos hacernos llamar cristianos. Pero al igual que Pablo dice, no todo Israel es Israel, no todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Yo quiero ser parte de ese remanente dentro de mucha gente que dice ser cristiana y realmente no lo es. La pregunta es si tú también quieres ser de ese remanente, de ese grupo pequeño dentro de un mundo gigante de gente que dice ser cristiana, pero realmente no ha puesto su fe en el Dios verdadero. Yo sí quiero ser de ese remanente y mi deseo es que tú también lo quieras. Así que es el pequeño devocional que tenía preparado para ustedes. He volado en tiempo de una manera abrumadora, pero espero que dentro de todo se haya podido entender estos primeros versículos, que es el lleno, el grueso del argumento de Pablo para mostrar que las promesas de Dios no han fallado y que el rol de Israel sigue vigente hasta el día de hoy, porque las promesas de Dios no fallan, su llamamiento y sus dones son irrevocables. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que dentro de todo haya sido de edificación y de bendición. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, déjenme pausar un ratito la grabación de la cámara para poder conversar con ustedes, responder sus inquietudes. Ya saben que ahora pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Déjenme ver. Ok, creo que ya está todo bien. Déjenme acomodarme un poquito. Y vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, me la hacen saber, por favor. Así que vamos a leer sus comentarios y sus preguntas. Déjenme ver. A ver, ¿dónde me quedé? Me quedé en el saludo de Dalis. Saludé a Reina, no había saludado a Henry. ¿Cómo está Henry? Un abrazo hasta Lima. Henry Fisher, bienvenido. Quiero saludar a Merry. ¿Cómo estás, Merry? Hasta Aguascalientes para ti, para Paulita. Ayer estábamos hablando por Paulita con Gaby. Déjenme ver. Elión dice, ¿acaba de empezar? Bueno, supongo que a la hora de tu comentario sí, acabamos de empezar. Déjenme ver por aquí. Elión dice, por fin temprano. Quiero saludar a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Un abrazo hasta Guatemala. Dios te bendiga. Quiero saludar a Piero hasta Lima. Buenos días, Piero. Quiero saludar a mi hermano Miguel Antonio. Buenos días, Nastia, hasta el segundo piso de la casa. Yolita, si no me equivoco, Yolita, tiempo que no te veía por acá, un gusto. Si no me equivoco, Yolita nos saluda desde Lima. Así que un abrazo, Yolita, hasta Lima. JJ, buenos días, bienvenido. Baruch Hachem Iván, un abrazote hasta Lima. Buenos días, hermano. Margarita de México, un abrazote hasta allá, hasta México. Berito dice, llegué tarde, bendiciones. Berito ha cambiado su nick otra vez. Ahora es Berito Gómez MKL. Un abrazo, Vero, querida, hasta Illinois. Dios te bendiga.
Marisol, ¿cómo estás? Un abrazote, tiempo que no te veía por acá. Un abrazo hasta Nueva York. Manuel dice, yo creo que hay que aclarar el término adecuado. No es nación de Israel, sino pueblo. Bueno, podríamos utilizar los dos términos dependiendo cómo ves la diferencia tú entre decir pueblo o nación. No sé cuál es la distinción que hay en tu cabeza, Manuel, pero tú puedes aclararlo, mostrando cuál es la diferencia y por qué es la diferencia en tu mente. Para mí, pueblo o nación, en verdad no hay mucha diferencia. Quiero saludar a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Un abrazo hasta España. Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. JJ dice muy bien, Dios no hace acepción de personas. Amén, JJ. Ana María dice, hoy un día lluvioso de bendición aquí en Cali. Espero todos bien. Un abrazo, Ana María, hasta Cali, Colombia. Estrellita, buenos días. Bienvenida. JJ dice, Romanos, quizás el libro más difícil de la Biblia. Un abrazo, JJ. Happy por mi Cristo dice, bendiciones, Pastor Horacio, usted y a su familia. Un abrazo también para ti, hermana. Tatiana, ¿cómo estás? Un abrazote hasta Trujillo. Dios te bendiga. Techi, un abrazo hasta Lima para ti, para Bruno y tu familia. Un abrazo. Evelyn, un abrazo hasta Bolivia. Buenos días. Laura dice, ahí me confundo en ese versículo, dice Laurita. Ismael dice, Horacio, ¿qué es realmente la obediencia a Dios a la luz de la Biblia? ¿Cómo definimos obediencia? Gracias, Ismael. Yo podría definir obediencia como obedecer, o no sé qué palabra utilizar, aceptar y cumplir sus mandamientos. Podríamos definirlo así. O sea, el que realmente ama a Dios obedece sus mandamientos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, sus mandamientos a la luz del nuevo pacto, una persona obediente es alguien que los cumple, es alguien que busca cumplirlos, alguien que depende del Señor para cumplir sus mandamientos. Ese sería una persona obediente. Y un discípulo de Cristo, un hijo de Dios, puede comportarse desobedientemente. Por eso, Pablo, Pedro y compañía va a mostrar que deberíamos comportarnos como hijos obedientes, haciendo un contexto de un hijo en la familia, cómo debería tener una actitud de obediencia a sus padres. Nosotros deberíamos tener esa actitud de obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. Por lo tanto, eso sería obediencia en general, según lo entiendo yo, Ismael. Gracias por tu pregunta. Quiero saludar a Elizabeth Castro. ¿Cómo estás, Elizabeth? Tiempo que no te veía por acá. Un abrazo hasta Lima. Bienvenida. Laurita dice, muy bien entendido, ahora sí. Qué bueno, Laura. Gracias, Daniel. Un abrazo. Happy por mi Cristo dice, una pregunta, pastor. ¿Acaso Caín sabía que tenía que dar, por eso Dios no le agradó? No entiendo muy bien tu pregunta. Dice, una pregunta, pastor. ¿Acaso Caín sabía que tenía que dar? Ya. ¿Qué tenía que dar? Creo que es la idea. Por eso Dios no le agradó. Gracias, Happy por mi Cristo. Lo que sucede en el caso de Caín y Abel, en el libro de Génesis, capítulo 5, si no me equivoco, capítulo 4, es que el autor de Hebreos nos muestra que la diferencia entre Caín y Abel fue la fe. No lo que entregaron, sino el corazón con el que lo dieron. Abel, a diferencia de Caín, entregó lo mejor de su ganado. En cambio, Caín entregó un fruto de la tierra. Él era agricultor, por lo tanto, él podría haber traído lo mejor del fruto de la tierra y Abel lo mejor de su ganado. Pero en el caso de Caín no lo hizo por fe, lo hizo a regañadientes. Se da buena cuenta, quiso agradar a Dios presentándole algo y ya está, no realmente con un corazón de adorar al Señor. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel, fue la fe. Y esto el autor de Hebreos lo deja claro. Si no me equivoco es en Hebreos capítulo 11, Happy por mi Cristo. Así que fue el corazón de Caín, a diferencia del de Abel, lo que mostró o le mostró a Dios que su ofrenda no era agradable. Eso fue lo que hizo que su ofrenda no fuera agradable. Gracias, Happy por mi Cristo. Fercho dice, el Estado egipcio ha negado la existencia de Moisés y los hechos relatados en la Biblia. Todo es, y no sé qué significa ese símbolo. No estoy seguro, Fercho. Bueno, el egipcio puede decir un montón de cosas, Fercho. Es más, en el sentido de que Egipto, a la luz del relato del libro de Éxodo, es dejado muy mal visto, obviamente van a rechazar el testimonio bíblico, Fercho. Sería lo lógico. Fercho dice, si en lugar de Colón venían los árabes, Horacio se llamaría Mohammed y estaría leyendo el Corán. Gracias, Fercho. Podría ser, pero estaría engañado. Esa es la distinción. Por lo tanto, al final el argumento no es en base a en qué cultura nací, sino en base a la verdad. ¿Realmente existe Dios? Esa es una pregunta importante que tenemos que resolver.
¿Hay evidencia de que realmente Dios existe? Independientemente de las religiones. Y la segunda es, ¿ese Dios se ha comunicado con nosotros? ¿Se ha comunicado a través del Corán? ¿A través de los libros de los hindúes? ¿A través del budismo? ¿A través del cristianismo? ¿A través del judaísmo? Si Dios existe, se ha comunicado con el ser humano y tenemos que evaluar las de evidencia. Lo que llevó a concluir, a la luz de la persona, muerte y resurrección de Jesús, es que el Dios verdadero se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó entre los muertos, demostrando que Él es el Dios verdadero que vino a sacrificarse en nuestro lugar por amor. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es el pináculo de evidencias de que yo creo en el Dios verdadero. El Corán y el Islam en general, todas aquellas religiones que rechazan al verdadero Jesucristo, al Dios hecho hombre, son religiones falsas. Por lo tanto, yo podría haber nacido en un mundo musulmán y leer el Corán el día de hoy, pero estaría completamente equivocado. Sí, la cultura influyó mucho en que yo esté equivocado, pero de todas maneras eso no quita si algo es verdadero o falso. Así que hay una distinción muy grande entre mostrar dónde nací a qué es la verdad y qué es la falsedad. Gracias, Fercho. Nísida dice amén. Un abrazo, Nísida. Fercho dice, me llama la atención las religiones. Sus dioses no se pasan de sus límites geográficos. ¿Tienen GPS? Bueno, el Dios de la Biblia no, Fercho. El Dios de la Biblia creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, no. Pero ya llego a entender mejor tus comentarios anteriores. No eres alguien creyente. Por lo tanto, miras con un ojo crítico desde afuera y no te has puesto a analizar realmente desde adentro la fe cristiana. Gracias, Fercho, por tus comentarios, de todas maneras. Déjeme ver. Edwin dice, lo que usted enseña, eso enseñan los provisionistas. Excelente, pastor, bendiciones. Gracias, Edwin. Realmente no sabía si eso lo enseñan los provisionistas. Generalmente estoy leyendo autores académicos como Richard Longenecker y también como Craig Skinner, que son autores académicos que tienen estudios en la Carta a los Romanos. Y estoy tratando de ir leyendo y estudiando toda la evidencia de estos 3 capítulos, que son capítulos que para mí me parecen muy difíciles de entender con una lectura simple del texto bíblico, y por eso estoy que me rompo la cabeza para poder entender mejor estos 3 capítulos, que son uno de los 3 capítulos que más difíciles se me han hecho de entender a la luz de todo el Nuevo Testamento. Manuel dice, gloria a Dios Todopoderoso. Gracias. Markcreativo.com dice, a ver, pero yo soy bautista y hay una gran diferencia con los pentecostales que son medios satánicos. Bueno, Mark Creativo, gracias por tu comentario. Lo que te podría decir es que tienes un concepto equivocado, quizás, solamente quizás, por una idea que te ha implantado la congregación o la denominación a la que perteneces. No creo que los bautistas históricos hayan tenido una percepción así, pero hay muchas iglesias bautistas el día de hoy, lamentablemente, no solo bautistas, sino de muchas otras denominaciones, que tienen un sentido de pertenencia muy fuerte al punto de que se ven como los únicos dueños de la verdad y que todos los demás están mal. Por lo tanto, si tú eres una persona bautista y te vas a otro país, tendrías que congregarte sí o sí en una iglesia bautista. Si te congregas en otra iglesia, sea presbiteriana, sea pentecostal, etcétera, etcétera, estás traicionando a la tradición bautista y por lo tanto esa es una tradición equivocada. Esa idea es una idea muy dañina, porque te estás poniendo como el autor o la denominación se está poniendo como la dueña de la verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Respeto y amo a muchos hermanos pentecostales. La academia pentecostal no es una academia satánica, nada por el estilo. Capaz discrepa en algunas cosas con la tradición bautista, con algunas ramas del bautismo, porque los bautistas son muy diversos en sus creencias. No todos los bautistas piensan igual. Pero tu comentario me parece ser que nace de algo que te han enseñado lamentablemente en tu congregación y en lugar de causar unidad, le estás marcando una diferencia al punto de llamar hermanos satánicos. Y eso es algo triste. Gracias, Mark. Daniel dice, gloria a Dios. The Sodium Club dice, pastor, ¿a qué horario comienza a transmitir horario Argentina? Siempre llego al final. Un abrazo, en verdad no lo sé. Sé que mi horario es de 9 a 10 hora Perú. O sea, para mí son las 9:47. Empecé hace 47 minutos el devocional. Así que así te puedes dar una idea, Sodium Club. Margarita dice amén, déjenme ver. Edwin dice bendiciones, pastor, muy claro. Gracias, pastor. De nada, Edwin. Berito dice amén. Mariuxi dice bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida.
Menoni Lival dice bendiciones. Mar Creativo dice los pentecostales son emocionalistas, los bautistas no. Bueno, pero eso no es algo pecaminoso, ¿no? Una persona puede ser muy sentimental y otra persona puede ser seca y fría, y eso no muestra que uno ama a Dios y el otro no. Simplemente son personalidades distintas. Ahora, una crítica que yo tengo a la iglesia bautista es que generalmente la iglesia bautista, estando en Estados Unidos, estando en Europa, estando en Latinoamérica, es exactamente igual en el sentido de formas, en el sentido de comportamiento. No en el sentido de comportamiento pecaminoso o santo, sino en el sentido de formas de cultura. Es como que la iglesia bautista, capaz me equivoco, pero es la percepción que yo tengo, importa una cultura que, a lugares que tienen una cultura distinta. Por ejemplo, el americano es mucho más seco. El americano no es alguien que va a tener el flow, vamos a poner esa palabra, la sazón, la salsa de un latinoamericano. No todos los latinoamericanos tienen eso. Yo tengo 2 pies izquierdos, no tengo ningún flow ni nada por el estilo y soy latinoamericano, pero en general la cultura latinoamericana tiene un sentido de fiesta, de diversión, de celebración muy distinto al americano. El bautista americano viene a Latinoamérica e impone las mismas formas americanas en la cultura de iglesia. Por lo tanto, el latino, que puede alabar al Señor de una manera muy distinta al americano, se tiene que acoplar a las formas americanas y alabar al Señor de una manera americana. Eso es algo que yo he visto muy común en la iglesia bautista. Capaz es mi percepción, capaz me estoy equivocando, pero es la percepción que yo tengo y eso es algo equivocado. Por lo tanto, tu comentario más bien alimenta más esta idea en mí. La idea de pensar de que, no, los pentecostales son muy emocionales, porque ellos aplaudan, cantan, lloran, etcétera, etcétera, de sus alabanzas, hasta bailan. En cambio, los bautistas no hacemos eso. Nosotros somos santos, ellos son pecadores. Nosotros estamos bien y ellos están mal. Eso es una idea completamente equivocada. Bailar o no bailar no es pecaminoso o santo en sí mismo. Es cada uno en su corazón. Por lo tanto, es un problema que veo en las iglesias bautistas con el cual discrepo mucho. Fercho dice, Dios Todopoderoso no conocía América antes de la conquista, llegó en barco con los españoles. No, Fercho, tienes una idea equivocada, quizás por tu sesgo antiteísta, vamos a ponerlo de esa manera. Quiero saludar a Mar Creativo hasta El Salvador, un abrazo. Daniel dice, pastor, bendiciones. ¿Cómo entiende Gálatas 5:4? Caer de la gracia y desligarse. Muchas gracias. Lo que sucede es que la carta a los Gálatas es una carta en la cual Pablo está corrigiendo hermanos en la fe, a iglesias que él ha plantado, a volver al evangelio y dejar atrás esta idea de falsos maestros de que tienen que volver a guardar las obras de la ley para su justicia. O sea, ustedes han creído en Cristo, está bien, pero ahora tienen que guardar la ley de Moisés. Tienen que circuncidarse, guardar el Shabbat, no comer cerdo, etcétera, etcétera. Tienen que volver a los ritos de la ley de Moisés y practicarlos, porque eso agrada al Señor. Y así ustedes van a ser justos realmente. Creer en Jesús es una parte. Ellos ya habían creído en Cristo, ya tenían el Espíritu de Dios, pero ahora se estaban volviendo a las obras de la ley para buscar justicia ahí. Y Pablo les dice, están locos, Gálatas insensatos. Por su culpa estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La carta a los Gálatas es una de las cartas más duras del apóstol Pablo en cuanto a dirigirse a una iglesia, al punto que no hay acción de gracias en su introducción de Pablo en esa carta. En general, Pablo siempre agradece por algunas cosas, a los Gálatas no, los llama insensatos y necios, etcétera, etcétera. Cuando Pablo se refiere a desligarse de la gracia en ese contexto, es que en lugar de vivir una vida de gracia, una vida que pueda dar fruto por permanecer en el Señor, están teniendo una vida infructífera, una vida con una fe muerta, como lo diría Santiago, no porque no sean salvos, sino porque realmente no pueden manifestar el fruto del Espíritu, porque están tratando de agradar a Dios en base a su carne, no en base al Espíritu. Y lo único que van a cosechar al alimentar la carne, haciendo cosas religiosas, y no el Espíritu, es pecado al final. Y eso significaría desligarse de la gracia, según entiendo yo, Daniel. En buena cuenta, dejar de recibir la ayuda, la asistencia de Dios por querer conseguir una ayuda o asistencia de Dios en base a tu esfuerzo. Has caído de la gracia. En lugar de estar en un lugar de gracia, de bendición y experimentar eso, ahora lo has dejado de lado y estás buscando agradar a Dios con tu esfuerzo. Has caído de la gracia. No es que han perdido la salvación, sino que están tratando de agradar a Dios en su esfuerzo y no con el poder de Dios. Así lo entiendo yo, Daniel. Gracias por tu pregunta.
Merry dice, muchas gracias, pastor, por siempre tenernos presentes. Un abrazo, Merry, querida. Cris dice, Pastor Urtiaga, Dios lo bendiga. Un abrazo, Cris. Mirta dice, saludos desde Argentina. Un abrazo, Mirta, bienvenida. Yolita dice, saludos, por el trabajo no me pude conectar. No te preocupes, Yolita. Igualito creo que Yolita estás en el WhatsApp, así que por ahí puedes ver los devocionales. Qué bueno verte hoy por aquí. Luz dice, hermano, ¿cree en nuestra predestinación? Gracias, Luz. Lo que sucede, Luz, es que a la luz del contexto bíblico, esto lo hemos visto en Romanos 8, puedes darte una vuelta por mi canal de YouTube, Romanos 8, 28 al 30, vemos que la palabra predestinación en el contexto de Pablo en Romanos capítulo 8 tiene que ver no con elección para salvación o perdición, sino que Dios nos ha predestinado a los que estamos en Cristo Jesús a ser conformados a su imagen. O sea, la predestinación es que Dios ha predestinado que todos aquellos que crean en Él van a ser transformados a la imagen de su Hijo. Ese es el contexto de la predestinación, por lo menos a la luz de Romanos capítulo 8. Así que, ¿creo en la predestinación? La respuesta es sí, pero no entendida en el sentido que Dios predestina a algunos para salvación y otros para perdición, sino que a todos los que hemos creído en Cristo, Dios nos ha predestinado para ser transformados a su imagen. Por eso te animaría, Luz, leer o estudiar, quizás, si deseas conmigo, en mi canal de YouTube, Romanos 8, 28 al 30, donde toco, y donde Pablo toca, obviamente, la palabra predestinación en la carta a los romanos por primera vez. Gracias, Luz. Anlefra, ¿cómo estás? Buenas. Dice, ore por mí, me llamo José de la Cruz, estoy pasando problemas. Ok, Anlefra, gracias, José. Ya sé que te llamas José, voy a tratar de memorizarlo y vamos a orar por ti de una vez. Padre, te pido por José, gracias por haberlo traído por aquí desde hace, creo que meses ya atrás. Te pido, Señor, que lo ayudes, que lo bendigas, que él recuerda que tú lo amas y, Señor, que tú lo ayudes en todo lo que está pasando. No sé qué puede ser, pero te pedimos tu ayuda, tu favor hacia él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, José. Un abrazote y cualquier cosa estoy para servirte. Me puedes escribir por WhatsApp si deseas o por TikTok. Mariuxi dice bendiciones, le saludo desde Ecuador. Un abrazo hasta Ecuador. Zach dice, me gustaría aprender de la verdad presente. Soy de Ecuador. Quiero aprender de la verdad presente. ¿Cómo puedo aprender? No estoy segura a qué te refieres, Zach, con verdad presente. No entiendo eso. Derly García dice, una consulta. ¿Qué es mejor, tener fe en Dios o hacer buenas obras ante los ojos de Dios? Gracias, Derly. Lo que pasa es que está separando cosas que van unidas. Cuando nosotros leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, la fe, aunque antecede a las obras, van de la mano. Porque cuando yo deposito mi confianza en el Dios verdadero, ahora voy a obedecerlo. Por lo tanto, mi fe en el Señor me va a impulsar a practicar buenas obras. Es más, el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 al 10, deja claro que las obras Dios ya las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, Pablo dice algo así, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nota esto, creados en Cristo Jesús. Para tú ser creado, creada en Cristo Jesús, tienes que haber puesto tu fe en el Señor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, las obras, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que las obras son producto de nuestra fe. Así que yo pongo mi confianza, mi fe, mi lealtad en el Señor, y ahora que yo ya estoy en Cristo, Dios ya tiene preparado para mí buenas obras que Él ya preparó de antemano para que yo ande en ellas. Así que me va a impulsar a mí a obedecerlo y a hacer buenas obras. Así que van de la mano, Derly. Gracias por tu pregunta. Elizabeth dice, pregunta, ¿por qué hay veces entramos en desánimo? Bueno, por diversas cuestiones, Elizabeth. A veces puede ser porque las cosas no salen como yo quería, pero sí como Dios quiere. Por ejemplo, Elías en el Antiguo Testamento es un ejemplo de depresión de alguien que tenía una expectativa de lo que Dios iba a hacer y Dios no lo hizo así. Elías fue alguien que Dios usó para guiar a la nación de Israel al arrepentimiento. La nación de Israel se había enfrascado en adorar a Baal. Elías fue enviado por Dios después de un juicio de un tiempo prudente, creo que fueron 3 años y medio, donde no llovió. Y Elías regresa, mandado por Dios, para hacer que llueva. Pero antes de que llueva, Elías reta a los profetas de Baal.
Los profetas de Baal eran siervos del rey de turno del lado norte de Israel, que se llamaba Acab, con su esposa Jezabel. Elías muestra, por la gracia de Dios, que el Dios de Israel es el Dios verdadero, haciendo caer fuego del cielo, a diferencia de los profetas de Baal que no hicieron nada en verdad. Elías mata a los profetas de Baal, pero Elías ve a la nación de Israel en arrepentimiento y entiende, bueno, la nación de Israel va a volver ahora a los pies de Yahweh, del Dios de Israel. Acab y Jezabel van a ser destruidos, por lo tanto que empiece la fiesta. La nación de Israel volvió a los pies de Dios. Pero ¿qué sucede? No pasan las cosas así. Jezabel le manda una carta o un mensaje a Elías. Ah, tú matas a los profetas de Baal, ahora yo te voy a matar a ti. Y Elías se queda como que con un signo de interrogación en la cabeza, pero ha caído fuego del cielo. ¿Por qué Dios no ha destruido a Acab y a Jezabel? ¿Por qué la nación de Israel capaz no los linchan y los matan? O sea, ¿qué pasó acá? Ahora me van a matar a mí. Y Elías se encuentra en una situación de que no entiende cómo Dios está obrando. Y como las cosas no salen como Elías piensa, ¿qué hace Elías? Se deprime, cae en desánimo y huye, sale corriendo. Y Dios tiene que encontrarlo en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y le dice, Elías, ¿qué haces acá? No, Señor, yo soy el único que queda en Israel. Todos te han dado la espalda, en verdad. Yo soy el único que queda, estoy aquí escondido porque me quieren matar. Y Dios le tiene que decir a Elías, Elías, ¿quién te ha dicho que eres el único que me sirve a mí? Yo me he reservado, creo que son 7,000 personas o 700 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Por lo tanto, regresa. Yo no te tengo que dar explicaciones, en verdad. Dios no le da explicaciones de por qué las cosas pasan como están pasando. Tú regresa y obedéceme. Y Elías regresa. Pero Elías cae en un desánimo muy grande porque las cosas no salen como él quiere, sino como Dios quiere. Y a veces el desánimo va a entrar en nuestras vidas por eso, porque pasan cosas en nuestra vida y tú dices, pero ¿por qué pasa esto? Y me desanimo, porque dejo de entender de que Dios está en control. Así que el desánimo muchas veces viene por falta de mirar al Señor, de decir, Él está sentado en el trono, sea lo que sea que estoy pasando, el Señor está en control. Vamos a luchar con ese desánimo y confianza en Dios en el transcurso de nuestra vida. Pero también, Elizabeth, el desánimo puede venir por un tema físico. Tengo un amigo que tiene Parkinson, por ejemplo, y él cae en depresión constantemente. Pero en el caso de él, por un lado es el tema de tener una enfermedad. ¿Quién que no tiene una enfermedad como Parkinson va a estar sufriendo? O quién que está pasando por una enfermedad como el Parkinson no va a estar luchando con un tema de depresión. Imagínate estar temblando todo el rato, es algo muy frustrante para él, no poder trabajar y hacer ciertas cosas. Pero en el caso de él no solamente es eso, sino también es un desbalance químico en su cerebro por la enfermedad que tiene. Así que su depresión no necesariamente es por falta de fe o por falta de mirar al Señor, sino por un tema de desbalance. Siente depresión porque el cerebro tiene un desbalance químico increíble por su enfermedad y tiene que ser tratado contra la depresión en su caso. Así que tenemos depresión física y depresión también, que es algo por nuestra falta de fe. Y uno tiene que pedir la sabiduría del Señor y evaluar las dos posibilidades en medio del desánimo y la depresión. Gracias, Elizabeth. Eso es lo que te podría responder a tu pregunta. Gracias por hacerla. Bueno, voy a seguir leyendo algunas preguntas más y con eso voy terminando ya. Déjenme ver. Piero dice, yo creo que lo de Caín y Abel es una sombra de la salvación por obras versus sacrificio de un inocente. Gracias, Piero. Se puede utilizar esa figura porque Caín se acercó sin fe, Abel se acercó con fe. Por lo tanto, acá vemos una religión hecha del hombre, o sea, Caín presentó algo de todas maneras. Hizo un culto, vamos a ponerlo así, pero en la carne. No se acercó con fe. En cambio, Abel sí se acercó con fe. Una religión humana con la religión que viene del Señor. Un culto en la carne y un culto en el espíritu. Podríamos hacer esa comparación también ahí. Luz dice, yo creo que Abel ofreció a Dios por fe en el sacrificio que un día también se ofrecería por nosotros. Gracias, Luz. Daniel dice, amén. Cris dice, excelente respuesta. Mimi dice, hola pastor, saludos y muchísimas bendiciones. ¿Cómo estás, Mimi? Bienvenida. Juanma dice, el musulmán te dirá lo mismo, que un Dios perfecto no puede hacerse físico, que tiene errores. Bueno, ahí es donde tenemos que utilizar nuestra mente, Juanma. Tenemos que averiguar si el Dios musulmán es el verdadero o el Dios cristiano es el verdadero. Primero, si Dios existe realmente y si realmente Jesús fue Dios. Por lo tanto, el musulmán me dirá lo mismo, de que, bueno, ¿sabes qué? Un Dios perfecto no puede hacerse físico. Ahí la pregunta tendría que ser entonces, ¿Jesús realmente resucitó o no? Si Jesús no resucitó, como diría Pablo en 1 Corintios 15, no tiene sentido nuestra fe.
Nosotros no deberíamos ser cristianos si Jesús no resucitó. Por lo tanto, tenemos que ver si hay evidencia de que Jesús realmente resucitó o no. Y para mí la evidencia de que Jesús resucitó es concluyente, o sea, no me queda duda de eso. La evidencia y lo más razonable es que Jesús realmente resucitó en base a la evidencia. Así que eso me demuestra que Jesús sí es Dios y que el Dios musulmán es un Dios falso y que está inspirado obviamente por Satanás y los demonios. Así que la religión musulmana es satánica, el cristianismo no, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Gracias, Juanma. Soldado de Dios dice, ¿y qué opinas de los israelitas que creen que Jonás es Cristo? Bueno, que también están creyendo una tontería. Jonás es Cristo se está refiriendo, si no me equivoco, a los israelitas del Nuevo Pacto, que son una secta peruana, netamente peruana, que considera que Ezequiel Ataucusi y sus descendientes son el Mesías, si no me equivoco, y que la Nueva Jerusalén va a ser en Machu Picchu, en Perú. Por lo tanto, bueno, esa es una jalada de los pelos bien brava, bien brava. Cecilianes dice bendiciones, un abrazo, bendiciones. Lirio Moleros dice, hola, ¿qué son provisionistas? Los provisionistas, según entiendo yo, Lirio, son un grupo de cristianos que tienen una idea, un entendimiento de la salvación, no como que Dios elige a gente para perdición y otros para salvación, sino que Dios provee la salvación para todo aquel que cree. Y tienen más aristas, que realmente no me las sé de memoria. Así que los provisionistas no serían ni calvinistas ni arminianos dentro de este debate teológico, sino serían como un punto medio, si no me equivoco. Gracias, Lirio. Déjenme ver. Elizabeth Castro dice, ¿qué texto bíblico puedo leer para estar más firme en la fe? Bueno, yo considero, Elizabeth, que todo el consejo de Dios es importante. Que Dios te va a animar a ti mientras lees Génesis, mientras lees Éxodo, mientras lees Levítico, mientras lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dios te va a animar y te va a fortalecer en tu fe mientras tú lees. Lo que yo te recomendaría es leer en contexto, lee libros completos, no leas versículos sueltos. Lee un libro, proponte leer Marcos, por ejemplo, proponte leer Hechos, poco a poco avanza en tu ritmo, pidiéndole al Señor ánimo, dirección, madurez, revelación, etcétera, etcétera. Así que eso, no hay un texto en particular, lee la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, diría el apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, Elizabeth. Abigail dice, hola, ¿a qué denominación vas? Gracias, Abigail, por tu pregunta. A ninguna. Pastoreo una pequeña iglesia local independiente en la selva del Perú, en la ceja de selva específicamente, en Rodríguez de Mendoza. No pertenezco a una denominación, o la iglesia a la que pastoreo no pertenece a ninguna denominación, es independiente, aunque tengo mucha afinidad con un movimiento que se llama Calvary Chapel. Gracias, Abigail. Déjenme ver. Zach dice, ¿cómo aprender a Cristo? Leyendo las Escrituras. El día de ayer en Santiago vimos que nuestra fuente de información acerca de Dios, de nosotros, de nuestra fe, etcétera, etcétera, brotan y surgen de las Escrituras. Que las Escrituras nos sirven como una fuente de información y una fuente de encuentro con Dios y nos ayudan en nuestra salud espiritual. Por lo tanto, ¿cómo aprender a Cristo? Lee la Escritura, porque Cristo es la palabra. La palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, si tú quieres aprender a Cristo, conoce toda la Escritura. Lee desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez, y vas a conocer cada día más a Cristo mientras lo vas leyendo. Gracias, Zach. Déjenme ver por aquí. Hija de Jehová dice sobre los testigos de Jehová o sobre los testigos de Jehová. No sé qué quieres preguntar, hija de Jehová. Yo diría que los testigos de Jehová son un grupo sectario, no es un grupo cristiano, es un grupo que niega que Jesús sea Yahweh, o sea, Jehová para ellos. Jesús no es Jehová. Por lo tanto, ellos niegan la divinidad de Jesús, por lo tanto no son parte de la iglesia, no predican el evangelio que guía a la salvación, sino un evangelio que guía a la perdición, y deben ser rechazados rotundamente sus enseñanzas. Gracias, hija de Jehová. Déjenme ver. Un abrazo, hija de Jehová, hasta Chancay. Mariela dice, hola, bendiciones. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. Lirio dice que en Argentina son las 11:47. Ok. Erika, ¿cómo estás? Bendiciones. Un abrazo hasta Lima. Bienvenida. Déjenme ver. Mariuxi dice, quiero hacerle una pregunta. Hace mucho tiempo he buscado de Dios y ahora tengo dibujado un círculo en mi mano izquierda y un corazón en la derecha. Dice Mariuxi.
No estoy seguro qué significa eso, Mariuxi. The Exodium Club dice, ¿qué opina del Ministerio de la Danza? Gracias, pastor. Bueno, que es algo que una iglesia puede hacer o no puede hacer, que considero que no agrega ni quita nada a nuestra fe. En algunos casos considero que puede causar distracción en la congregación y en otros casos quizás no. Personalmente, si hay una iglesia que tiene el ministerio de danza, no la condeno por eso, pero personalmente no lo considero algo necesario ni edificante para la iglesia local que pastoreo yo personalmente. Así que no es un mandamiento apostólico, vamos a ponerlo así. Las congregaciones antiguas no tenían ministerios de danza y yo pienso, desde mi perspectiva, de que causa mucha distracción ver a personas bailar así. Esa es la perspectiva que yo tengo. Con eso no estoy condenando a las iglesias que lo tienen, simplemente es mi perspectiva. Así que es algo opcional, en verdad. No es algo que Dios mande dentro del culto cristiano. Gracias, de Stadium Club. Flor dice, hola, Dios te bendiga, qué bonita paciencia para responder con los que tienen otra creencia. Un abrazo, Flor. Gracias. Déjenme ver. Quiero saludar a Harold. ¿Cómo está, Harold? Un abrazo hasta Lima. Bienvenido. Daniel dice, amén, como siempre, gracias por la aclaración, pastor, sobre Gálatas 5:4. Un abrazo, Daniel. Leonora, un abrazo hasta Texas, bienvenida. Edwin dice, amén. Steven dice, yo tengo una pregunta. Mujería dice, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Horacio Urteaga también, Mujería. Steven dice, ¿podemos tomar para nosotros las palabras que dijo Jesús a los fariseos? Depende, Steven, depende. Si estás tomando una actitud legalista, religiosa, en un sentido externo, sí, considero que sí. Pero habría que ver cada texto en su contexto, a ver si lo podemos aplicar. Gracias, Luz. Mitch MP dice, es necesario este tipo de devocionales, con mucho conocimiento teórico y discernimiento. Gracias, Mitch. Ismael dice, Horacio, a la luz de 1 Corintios 15:50, Elías y Enoc, sus cuerpos fueron transformados. Ya no me da el chance, Ismael, para revisar el pasaje bíblico. Si puedes, me lo preguntas mañana por aquí, o si gustas, me lo escribes por la comunidad de WhatsApp. Ingrid dice, saludos, pastor, bendiciones desde Ica. Un abrazo, Ingrid, hasta Ica. Dios te bendiga. Elsa, ¿cómo estás? Un abrazo nuevamente por aquí hasta Venezuela. Bienvenida. María Jesús Guardia dice, ¿cuántas cosas faltan para que Jesús venga? En verdad, ninguna, María. Jesús podría venir por nosotros hoy, según entiendo el texto bíblico. Así que tenemos que tener siempre la expectativa de que Jesús puede venir por nosotros hoy. Déjenme ver. Bueno, voy a terminar el live así porque ya son las 10:11 de la mañana. Siempre hago live hasta las 10 nada más. Me he pasado 10 minutos. Espero que dentro de todo lo que hemos visto hoy haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, también me pueden hacer por la comunidad de TikTok en WhatsApp. Así que si quieren formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp, me escriben acá a TikTok por privado, enviar mensaje y yo les mando el link de invitación. La comunidad de WhatsApp que tenemos es una comunidad familiar, no es una comunidad donde la gente solamente manda versículos y hace preguntas. La gente manda stickers, memes y conversa un montón. Por lo tanto, es una comunidad familiar. No a todo el mundo le va a agradar ese tipo de comunidad, pero es la que tenemos. Así que están cordialmente invitados. Nos vemos el día de mañana, 9 a.m., hora Perú, para seguir leyendo y meditando en Romanos capítulo 9 y ver qué es lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Que tengan un excelente martes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.